Javier Lorenzo, director de JL Lorenzo Trading y gestor de GPM. Javier, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bien, quería preguntarte antes de nada, comentar una visión de mercado, cómo lo estás viendo y cómo el IBEX 35 se aleja de esas subidas que quieren imperar en el resto de las principales plazas europeas. Pues sí, bueno, de momento, en términos generales, yo creo que la salud del mercado de la renta variable en estos momentos es muy buena. Ayer, sobre todo, veíamos nuevos máximos históricos en los índices americanos. Sobre todo, yo destacaría de la sesión de ayer que las empresas pequeñas, el Russell 2000, fueron las que más tiraron del carro, ¿no? Fueron las que subieron mucho más con diferencia y esto siempre es positivo. Y luego en Europa, como comentabas, pues parece que el IBEX queda ahí un poquito rezagado. Yo creo que es normal, ¿no? Vemos, sobre todo viendo el gráfico del IBEX 35, lo que más podemos destacar es cómo se quedaba muy cerca de... Había conseguido romper los 9.000, que como vemos aquí era una zona que le había costado mucho durante mucho tiempo. Entre la sesión de ayer y la del viernes rompía. Y obviamente es normal que ahora le cueste, ¿no?, dar continuidad. Por lo tanto, yo creo que entra dentro de lo normal que se tome un descanso, un pequeño ajuste. Y obviamente lo importante ahora es que no pierda esos 9.000 para continuar con las alzas e ir a buscar ya esa zona de los 9.300, que son los máximos anuales y máximos relativos desde previos al COVID, ¿no? Así que un poco esa sería la idea. Descanso unos días, aunque como dices, el resto de índices europeos sí que está tirando hacia arriba, pero bueno, vamos a ver qué pasa y yo, mientras no perdamos los 9.000, 9.030, podemos retomar esos 9.300. Antes de mirar a los movimientos más destacados en la tabla, sí querría referirme primero a esa suspensión de cotización de los títulos de Berkeley Energía. La CNMV ha suspendido el movimiento de la compañía energética, de la compañía de renovables, a la espera de una información relevante sobre la entidad. Estamos hablando, es verdad, de una compañía que está envuelta en un sector que últimamente está viviendo movimientos intensos. No sé qué te parece, por una parte, el título y el sector como tal. Bueno, a ver, el valor, a ver si lo tengo localizado por aquí. Hay que tener en cuenta sobre todo que estamos en un valor muy volátil, ¿no? Y esto lo hemos vivido, como has dicho, el sector ahora mismo el sector del petróleo, ¿no? El sector de materias primas en general, pero el crudo en particular, pues está moviendo con mucha volatilidad. Es verdad que el sector está muy fuerte porque obviamente la situación de inflación actual beneficia a las subidas de materias primas y en este caso al crudo, pero hay que seleccionar, digamos, bien, ¿no? Dentro, en mi opinión, de esos valores, de ese sector, habría que buscar valores que no fuesen tan volátiles, ¿no? El caso, por ejemplo, de Repsol o valores ya más consolidados. Es verdad que Repsol ahora mismo está en una pequeña corrección, pero yo creo que es fundamental que ahora mismo yo creo que es interesante tener ese sector en cartera, ¿no? Pero lo que pasa es que yo me iría más a Estados Unidos. Valores como Chevron o Exxon pues son mucho más sólidos, mucho más consistentes, están en tendencia claramente alcista y ahora mismo yo creo que sí que creo que es interesante. El caso concreto, valor suspendido de cotización a la espera de este tipo de problemas, nos vamos a encontrar muchas veces cuando veremos con valores pequeños o de pequeña capitalización. Yo soy partidario de mantenerme al margen de estos valores porque luego la volatilidad es muy difícil de gestionar psicológicamente. Así que sector interesante, valores grandes dentro del sector que pueden ser interesantes, pero mucha prudencia con esos valores pequeños. Por cierto, que sobre Berkeley, sus acciones se desploman en torno a un 33% en la bolsa de Londres y la compañía habría anunciado un encontronazo con Singapore Mining Acquisition, propiedad del Fondo Soberano de Oman, que le reclama la amortización de un bono convertible de 2017 por valor de 56 millones de euros. Más allá de este título, hoy si miramos a los protagonistas en la tabla, vamos a dejar las energéticas, pero sí vamos a quedarnos en las materias primas. Estamos viendo cómo caen en las siderúrgicas, Acerinox el 4%, ArcelorMittal el 3,33%. ¿Cómo ves ese movimiento? Pues sí, la verdad que hoy es un día en el que están sufriendo bastante, como comentas, aunque para mí personalmente son dos valores interesantes, los dos valores que ahora mismo están fuertes, lo que pasa es que lo que comentamos, ¿no? Y están sufriendo un varapalo importante, sobre todo aquí vemos el gráfico de Acerinox, ¿no? Como ha encontrado una resistencia ahí en la zona de los 12,30 aproximadamente, hoy está sufriendo, pero si vemos la tendencia es claramente alcista. Recientemente había conseguido situarse por encima de los 11,80, que eran un poco zona de resistencia en la que había frenado en varias ocasiones durante el año,
Así que bueno, hoy mal día, pero yo sí que sobre todo Acerinox es un valor que yo sí que personalmente me gusta. El sector lo mismo, materias primas, ahora mismo en la situación actual de inflación alta, inflación sostenida o mantenida, ¿no? Porque parece que nos vamos a mantener en esos niveles de 5 aproximadamente. Por lo tanto, me gusta Acerinox, me gusta el sector, aunque hoy obviamente pues esté sufriendo esa corrección, pero mientras se mantenga por encima de los 11,42 como vemos aquí, a corto plazo y sobre todo por encima de la media de 200, que ahora mismo estaría sobre los 10,80, sin problema para mí un claro mantener. Y luego si lo que queremos es incorporarnos al valor, pues esperaría la ruptura de los 12,30 para poder, pues, demostración de fortaleza, ¿no? Demostración de máximos, en este caso serían máximos históricos, ahí lo vemos, con lo cual sería una muy buena opción para subirnos al recorrido alcista. Entre los valores protagonistas dentro del IBEX 35 hoy estamos viendo cómo Repsol corrige el 1,83%, mientras los futuros del petróleo siguen escalando y hemos conocido esas cuentas de BP que ha batido previsiones en el tercer trimestre. Aseguraba cómo ese comportamiento de los precios del crudo le han ayudado a estos resultados y anuncia además, ¿no?, ese programa de recompra de acciones de 1.250 millones de dólares para este trimestre tras concluir justo el anterior de 1.400 millones de dólares. En este contexto, no sé cómo ves, o bien a la española, o cuál es tu petrolera favorita, pese a que, bueno, estamos inmersos en esta transición energética y en esta transición de estas propias compañías. Sí, bueno, como te decía antes, ¿no? Yo creo que es un sector interesante, un sector en el que de momento, simplemente por puro momentum, por pura situación macroeconómica, es interesante estar. El caso de Repsol concretamente, pues ahí vemos como decimos, ¿no? Esta semana pasada está haciendo ahí una pequeña corrección, se ha encontrado una resistencia en la zona de los 11,70, 11,75 aproximadamente, pero bueno, se mantiene, como digo, por encima de sus medias, tanto de la de 50 como la de 200 días, la tendencia de momento, ahí lo vemos, se mantiene ascendente. Yo de momento es un valor para mantener. Si tuviese ya que buscar un favorito, yo sobre todo me iría a valores de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo, a mí por ejemplo Chevron es un valor que me gusta mucho, ahí lo vemos, es un valor que además está rompiendo recientemente, esta semana pasada, máximos de toda la historia, esa zona de los 114, ahí está. Por lo tanto, es un valor muy interesante para introducir en cartera ahora y mientras el sector se mantenga fuerte, pues ver la continuidad alcista, ¿no? Y vemos que es un valor ahora mismo con mayor fuerza relativa que el mercado, que el S&P 500, que es la referencia. Por lo tanto, sector interesante. Es verdad que es un sector muy volátil y a veces difícil de gestionar, pero para mí ahora mismo, aunque sea una posición del sector, deberíamos tener en cartera. Pues vamos a tener que dejarlo aquí. Javier Lorenzo, director de JL Lorenzo Trading y gestor de GPM. Un placer tenerle esta mañana en Business Connection, en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio.